Acuérdate que venimos de una Semana Santa, eso era lo que le iba a decir, y ella me mandó a callar. De una Semana Santa brutal, si no, te lo perdiste y todas esas cosas. Ya la escucharon. No. Si no viniste a Semana Santa, te lo perdiste. No hay más nada que decir. Pero lo tienes que decir más emocionada. Ya está ahí, ya lo dijiste. Ya No, no inventen, no inventen. Yariel es el que manda ahí, no tú. No. No me puedo reír. No me puedo reír mucho por esto. Ay, me duele. Yo tengo ahí ¿quieres chapstick? Yo tengo, pero estaba comiendo y se me fue. Dale, vamos. No Ya vengas a coger nada de esto porque bueno, yo no te voy a dejar. Ya te reíste y se te puso todo esto blanco. Hazle un zoom aquí. Vamos a empezar que Mira, yo tengo ensayo. dame a ver si yo tengo un liste ahí. No vas a poner nada de esto, no te voy a dejar. Ay, nena. Todos aquí hemos sido bulleados, hemos sido objeto de burla en estos videos y pues te toca a ti. ¿Por qué no? ¿Por qué no sale? ¿Y por qué no editas? Porque editas. ¿Deja que yo aprenda a editar? No tengo. Yo tengo. Dame. ¿Tú quieres? Sí. Dame mi cartera. Sí, porque parece que el frío me lo puso literal. Yo tengo uno, porque el nude, eso se va a ver clarito, pero tengo unos rojitos. No, yo y lo que tengo quiero un es gloss. clear. Ah, pues gloss. Exacto, gloss. Es manía, déjame. No, está bien, qué bueno que lo hiciste. Yo no te lo iba a decir para no hacerte sentir mal, pero yo decía, señor, que no se lo pegue, que no se lo Pero pegue. tú estás loco. No, que no veo, Literal, por la mañana monté polvo. Y todo esto se veía blanco. Estás bien pelada. Tú necesitas ponerte de suelito ahí. Yo tengo ya. Bueno, ya que a Diane les dijo que se perdieron la Semana Santa si no vinieron, que ya se puso lip gloss y que Ya tienen que decirlo más emocionada porque fue un tiempo hermoso. la verdad es que sí. Semana Santa, que al momento de grabar no ha pasado. Cállate, eso no la gente no lo sabe. Pero está bien, pero como yo estoy en el drama y yo sé lo que va a pasar, yo Exactamente. sé que va a ser. Brutal. Es que ya desde el lunes. Es que lo del lunes, si se vino el lunes santo a la Quiero iglesia. hacer como si estuviera grabando porque esto lo vamos a editar. Como estaba diciendo, si vinieron el lunes santo a la iglesia, que fue la Santa Cena, la experiencia de la Santa Cena inmersiva. Viviente. Brutal. Demasiado precioso. Y yo le dije al pastor, la escena que a mí me mataba, o sea, lo que a mí cada vez en los ensayos que me hacía reírme como una boba sola, es cuando termina todo, que cantan la canción de Los del Camino, que esa canción empieza diciéndonos, ya a comer el pan. Y literalmente la escena anterior termina Jesús dándole el pan a Judas. Pues justo cuando están cantando esa canción, que se ve Jesús como que con sus discípulos feliz, riéndose y como... Esa escena me mata, esa escena me pone mal. Vamos. Anyway, saludos, Oh, brutal. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si no viniste, te lo perdiste. A un nuevo, bienvenidos a otro... Yo no la quiero dar la bienvenida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches porque no sabemos en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola y conmigo está mi líder. Diana es coreana. Es que a veces tú me presentas y a veces no. Entonces no sé si decirlo o no decirlo. Como surja. Ok. Para asegurarme que cumplir con ella, te repito nuevamente, si no viniste a los servicios de Semana Santa, te lo perdiste. Nuestra iglesia todos los Semana Santa se vota. Este año no fue la excepción. Los eventos están dirigidos a evangelizar. Ese es el punto del mensaje. Sí celebramos la historia de Jesús, la historia del sacrificio y la honramos. Pero el punto es, y yo sé, como te decía ahorita, que este año el fin, la meta es traer convicción de pecado, convicción de que hay un Dios que sacrificó, que hay un sacrificio con Ral, que hay un sacrificio al que darle honor. Y pues yo sé, aunque no ha pasado todavía, yo sé que eso es lo que vamos a vivir el viernes. Ya cuando salga la grabación ya ha pasado. Yo sé que eso es lo que se vivió el viernes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, pasando la página, entrando ya a lo que va a ser este episodio. Es un episodio reflexivo. Y se llama
Dios no duerme. Dios no duerme porque de ahí viene la inspiración de esta reflexión. Tremendo. Una introducción bien circular. Pues le estaba comentando a Diana que hace una semana estaba en casa orando y leyendo la palabra y leí el Salmo 121. Lo voy a leer un momentito porque es bien cortito. O sea, es que no lo voy a leer porque ahorita lo vamos a hacer. Pero es un versículo, es un salmo que tiene un versículo que dice lo siguiente. Este es el versículo que desencadenó la reflexión. Ya no lo voy a leer, lo leo. Bueno, el versículo, no va a leerlo completo. Dice, en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Y pues eso me hizo pensar en Génesis, en donde dice que nosotros estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y me hizo preguntarme la pregunta como media... ¿Quién no duerme? Infantil, es como una pregunta infantil. ¿Dios dormirá? Fíjate, no es infantil. Yo creo que hay muchas personas que se lo preguntan. Pero no es una pregunta que es como... de gran profundidad, exacto, de gran trascendencia. Es, ¿Dios dormirá? Dios tendrá lapsos en los que está inconsciente, en los lapsos en que en su mente no está trabajando, su espíritu no está en función, que está en simple reposo. Alguien gritó. Y bueno, pues si nos dejamos llevar por lo que dice ese versículo, y sé que no es el único versículo que habla, hace comentarios así sobre como que Dios no duerme, pero si vamos a coger ese versículo literal, que Dios no duerme, escuchando estas preguntas, ¿qué tú piensas que significa que Dios no duerme? Yo acabo de hacer, en el contexto en el que te hice esas preguntas, si Dios no duerme, Dios nunca está en un estado de indefensión, un estado letárgico, un estado de reposo, un estado donde no está pensando. ¿Qué tú crees? ¿Qué significa eso a ti? ¿Qué te hace pensar o sentir? No sé, es que yo pienso que no es real. Yo creo que si eso pasara, el mundo se detuviera. Porque todo gira alrededor de él. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es verdad, no lo había pensado así, pero hace sentido. Él es omnisciente, omnipresente, Él está en todo momento, en todo lugar. Y si de momento deja, porque cuando nosotros estamos durmiendo, el dormir como nosotros lo entendemos, humanamente hablando, pero cuando uno está durmiendo, es como si no existiera, es como si uno dejara de existir. Porque lo que nos hace ser distintos, porque casi todos los animales, los seres vivientes duermen, pero lo que a nosotros nos distingue de los demás animales es que somos seres racionales. Estamos conscientes de nuestra existencia. Ellos no. Y cuando nosotros dormimos es el único momento en el que esa cosa que nos diferencia de todos los demás se desactiva, por decirlo así. Dejamos de estar conscientes de nuestra propia existencia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Pero también hay un espíritu dentro de nosotros que siempre está allí, aunque durmamos. Ay, qué lindo pensar en eso. Pues pensar en eso, que Dios no dormía, que Dios no tiene esos lapsos, pues obviamente me hace pensar en los cuidados, lo masivo que es Él, lo todo poder, el increíble poder, un poder que no tiene contenedor, o sea, Él es todo, si Él nunca está en ese estado y nunca necesita estar en este estado, Él es lo máximo, no hay nada más. Es que lo establece la palabra así. Él no hay nada por encima de Él, es lo máximo. Pues esa simple pregunta me hizo reflexionar Digo, es válida tu pregunta. No estoy diciendo que no, pero mi pensar todo el tiempo, quizás por los cuidados que he tenido, pues pienso que sí, y lo dice la palabra. En efecto, ¿tú crees que Él no duerme? Él no tiene siesta. No, Él no es humano. Bueno, Jesús dormía. Bueno, aquí en la tierra. Exacto. Sí, es humano, pero allá. ¿Tú te imaginas? Espérate. Voy a perder la cubrición de Fabiola y de Diana porque necesito descansar. O sea, no tiene sentido. Pues miren,
Ahí, ¿cómo lo digo? Pero eso no quiere decir que no sintamos que Él no duerme. Hay silencios que a veces pensamos que Él no está. Pero es algo, es un pensar de nosotros que no necesariamente es lo que es. Amén. Pues ese salmo tiene solamente 8 versículos. So, con esto en mente, yo hice como unas notitas de cada versículo. Solo vamos a leer versículo por versículo y las notitas que... Pero antes que tú empieces, ¿por qué te hiciste esa pregunta? ¿En ese tiempo que estuviste, te sentiste que él pudiera estar durmiendo? No. Fue genuinamente que leí ese versículo y dije, me hice esa pregunta infantil. Dios dormirá. Y eso pues desencadenó esta otra reflexión. Okay. Eso cosa llevó a reflexionar sobre lo masivo y lo grande y todopoderoso que es Él. Porque es que dormir es uno de los estados, si no el más, es el estado el más vulnerable y de indefensión en el que podemos estar. Y aunque estamos hechos a su imagen y semejanza, pues está brutal pensar que Dios nunca está en ese estado. Total. Pues el Salmo 21, lo voy a leer y voy a ir versículo por versículo diciendo, teniendo todo esto en mente, lo que yo escribí, lo que me ministraba. Okay. Levanto la vista hacia las montañas. Vamos a leer la versión original, sí, ¿verdad? Sí. Es que yo tengo mi Biblia porque normalmente es un versículo reconocido. Sí. Y mi Biblia es Nueva Traducción Viviente, que me encanta es media controversial, pero me encanta. Pero anyway, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sí, vamos a hacer un ejercicio. Si puede y quiere, cierra los ojos. Es más, tú. Cierra los ojos. Y ella me va a dar una clase. No, es como que, porque es que te quiero llevar a ese momento en el cuando yo lo que Dios me estaba ministrando. O lo que yo estaba viendo, no sé cómo decirlo. Pues nada, ok, voy a leer los versículos y escucha, simplemente escúchame y trata de visualizar lo que yo voy a narrar y lo que yo te voy a leer. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esto me hizo imaginar, obviamente, la altura de los montes, a veces lo inalcanzable que se siente el cielo. Y yo creo que David se sentía así. Porque dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Quiere decir que él se sentía... como que es algo inalcanzable. Inalcanzable o se lejos. Sentía en un momento de desesperación. Sí. Y obviamente pensar en la grande, cuando quizás lo pequeño que nos sentimos frente a un monte o debajo del cielo, me hizo pensar en que detrás de todo eso hay un creador. Amén. So, la pregunta, la contestación a esta pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es desde el y él creador. Mismo se la contesta. Mi socorro viene de Jehová. Él se hace la pregunta, pero él mismo se la contesta. Exacto. Es el creador de ese monte y de ese cielo. El segundo versículo dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allí, de la magnificencia que hay detrás del que creó los cielos, los montes, lo alto, lo ancho, lo profundo. De ese creador viene el auxilio. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Pero él está hablando a su espíritu. Él empezó con una pregunta. ¿Dónde está mi socorro? Pero él mismo se contesta. Él está diciendo a su alma, estamos en un momento difícil. Pero hay momentos en que nosotros mismos nos tenemos que recordar quiénes somos en Dios y quién es Dios en nuestra vida, a pesar, ¿verdad?, de las situaciones en que estemos enfrentando, aunque no lo vemos. Por eso es que él dice, ¿dónde está mi socorro? Y él mismo se contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Él mismo se está contestando a su alma, estate quieta porque hay un soberano, que las aguas están turbulentas, pero hay un soberano que tiene el control, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que cuida mi alma. Por eso es que es tan importante los salmos. Los salmos a veces son una herramienta tan brutal para hablarse para calmar tu alma. Uno mismo en el espíritu. O sea, que el que en este versículo no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda.
el que te ha prometido en sinnúmero de veces a través de tu palabra, de cuidarte, de protegerte, ese no duerme. Ese no tiene un momento de reposo, ese no tiene un momento me gusta como ella lo dice, porque ella encontró que ella sintió algo de que él no duerme, como los nenes chiquitos que descubren un juguete, él no duerme. ¿Tú sabías que Dios no duerme? ¿Tú sabías que Dios no duerme? Pero eso es bonito porque eso se siente cuidado por el Señor. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea que nunca. No es que no suele dormir, no es que duerme poco, es que nunca duerme. Nunca. ¿Por qué digo esto? Porque él dice, no se adormecerá. Cuando tú estás adormecido, tú no estás dormido. Tú estás consciente, tú estás un poco débil, no puedes hacer lo mismo de siempre. Que quizás así era que se sentía David. Sí, parecería que lo sentía lejos. Exacto. Sentía a Dios lejos. Pero ese es el que te ha prometido cuidarte, ese nunca duerme. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Tú crees que David decía con eso? Que no escapamos. La sombra es algo que tú y yo no podemos escapar. Pero es tu mano derecha. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. ¿Por qué tu sombra a tu mano derecha? Porque la sombra la entendemos, que siempre nos persigue, pero ¿por qué tu mano derecha? Bueno, lo que viene a mi mente es que si tu sombra está a tu mano derecha, significa que la luz está viniendo del otro lado. Amén. No sé qué significa que la luz esté a la izquierda. Bueno, eso es lo que me hace pensar. Que tu sombra está a la derecha, pues significa que la luz está acá, a la izquierda. Pero lo que me ministraba es que no tenemos forma de escaparnos de él. De su amor. De él. No hay forma de escaparnos. Como no podemos escaparnos nunca de nuestra propia sombra. No, maybe no la vemos porque no estamos conscientes de ella, no la estamos buscando, pero está ahí y nos perseguirá siempre. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Cuando pensamos en el cielo, en el que vemos nosotros desde acá, desde la tierra, pues lo más grande que vemos de día es la luna, el sol, y de noche la luna. Pues no te va a fatigar, no te va a cansar, no te va a consumir, no te va a destruir lo más grande que sea que estés enfrentando en la circunstancia, en la etapa, en el season en el que estés viviendo. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma de todo mal, no alguno. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Siempre. A él le está dando como un mandato a su corazón. Él está diciendo, él te va a guardar, no importa lo que tú sientas. Porque a veces, si los salmos han impactado tanto a la vida del ser humano, porque es lo más apegado a las situaciones que enfrentamos aquí en la tierra. La parte más humana. Yo creo que David era más apegado a cómo nosotros nos sentimos. David tenía una inteligencia emocional brutal. David tenía una poderosa inteligencia emocional. Él estaba bien consciente de sus emociones, lo que significaban sus emociones, las consecuencias de sus emociones. David estaba bien consciente de sus emociones. Amén. Por eso es que para mí sus salmos son tan impactantes y tan impactantes para porque él en los salmos de David a veces podemos ver cosas dentro de nosotros de las que no estábamos conscientes. Y ese versículo es tan impresionante porque en el momento en donde tú estás viviendo dolor, tú no lo miras de la misma manera que cuando no estás en procesos difíciles. Cada vez que es un versículo que es bien famoso, ¿verdad? O que la gente lo conoce mucho, pero te ministra de una manera diferente de acuerdo al proceso que estés viviendo. Uh-huh. Así que la Biblia es tan poderosa que tiene una forma de ministrarte, porque tú dices, yo sé, mi pronto socorro, eso me lo dicen todo el tiempo. Pero cuando tú buscas la profundidad en el proceso que tú te encuentras, eso te ministra totalmente diferente. Y yo creo que la Biblia es la única, el único libro que tiene el poder de tú leerlo y que no te ministra igual. Y que en los procesos lo puedas ver diferente. Yo creo que ese es el poder
de la palabra. Aquí lo regañó delante del podcast. Es que están gritando bien brutal. Yo creo que es el poder que tiene la palabra del Señor. Yo creo que pueden criticar el evangelio como ha sido criticado o como han fallado, ¿verdad? Las personas humanas. Pero la Biblia es tan poderosa que yo creo que eso nunca ni va a dejar de existir, ni lo van a poder callar, porque créeme que si lo pudieran hacer, lo hubiesen hecho ya hace tiempo, pero tiene tanto y tanto poder y tanta revelación para la vida del ser humano que yo creo que es nuestra única defensa ante un mundo tan caído que dejó de creer. Yo creo que la persona que deja de creer es que deja de creer en el poder de la palabra del Señor. Si tú escudriñas la Biblia y tú vas paso a paso dentro de tus procesos, leerla, escudriñarla, no solamente leerla, hacerla tuya, hacerla viva, yo creo que los procesos serían más fáciles de sobrellevar. Porque no es que no vas a pasar procesos. Los procesos van a estar ahí porque son los que nos hacen que nuestro carácter se forme, se ejecute. Pero yo creo que dentro de la desesperanza que estamos viviendo, los salmos son un bálsamo para nuestro corazón. Pues algo de los que quería compartirles, ¿verdad? La experiencia, como te digo, la experiencia con el Salmo 121, que como tú dices, lo había leído en otras ocasiones, pero esta vez pues, ese versículo 4 me confrontó, me ministró de una manera bonita. Pero yo le decía los otros días a mi tío que yo siento que yo estoy en un proceso como de enamorarme nuevamente de la palabra. Y yo creo que te lo había dicho a ti también. Que es que estoy haciendo algo distinto que nunca había hecho y era leerla en voz alta. Y eso es como una experiencia totalmente distinta. Y no hablo de como que repetirla o usarla. Me refiero como cuando la esté estudiando, experimentarla en voz alta. Claro. Es importante hablarla en voz alta y memorizarte. Por eso es el poder de memorizarte cuando te vienen los ataques de pánico, cuando te viene el miedo que tú no puedes controlar. El memorizarte esas palabras es tu autodefensa cuando vienen esas situaciones que uno no controla dentro de nuestro cuerpo. Pues eso es un buen segue a lo que les quería contar. Y es que pues mi experiencia más cercana con experimentar de una manera viva y física la palabra me pasó hace una semana, hace como un mes, en un avión, y es con el versículo 2 de Timoteo 1:7, que búscalo, yo no, léelo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pues yo nunca le he tenido miedo a los aviones, nunca, no me dan miedo, no me dan ansiedad. De hecho, mis amistades me vacilan que antes de despegar ya yo estoy dormida. No, en serio, ese proceso yo me duermo también. Yo antes de despegar ya yo estoy dormida y como que no entiendo. Pues nada, yo estaba de la última vez que vine que fui a visitar a Ángel, ese primer avión que fui a coger, que era de Detroit a Orlando, pues estuve horas experimentando pánico. Yo sé lo que es experimentar ansiedad. Lo experimento desde chiquita, pero pánico no. Yo tenía pánico. Yo sentía pánico físico. ¿A que se fuera a caer? Sí, a morirme, a que algo iba a pasar. Yo tenía pánico, pero no hay otra forma de explicarlo. Yo no podía parar de llorar. Pero era un llanto incontrolable y nada me calmaba. Me traté de entretenerme, de orar. Ángel oró por mí también. Estuve un rato con él hablando por teléfono. Y cuando ya tenía que ir soltando el teléfono, todavía, esto sin parar, yo llevaba como 2 horas llorando. Porque no me quería montar en el avión, porque tenía miedo. Y cuando engancho por fin con Ángel, pues cierro los ojos y me acuerdo de ese versículo. ¿Verdad? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y yo dije, no, yo llevo toda la vida, desde que casi tengo uso de razón, desde que yo tengo 5 años, yo estoy batallando contra la ansiedad. Y yo he visto la victoria en Dios. Yo he visto las pastillas me han funcionado. Porque para el que no lo sepa, yo tengo un diagnóstico desde pequeña, pero como yo le digo, eso es mi pasajero silente. Yo no lo siento. Yo lo he controlado y yo le atributo eso al Amén. Señor. Amén.
Y dije, no, yo me rehúso a experimentar ahora a soltarme a las garras del pánico, ¿no? Y yo empecé a decir ese versículo en voz alta. Brutal. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y yo lo decía, y mientras yo lo decía, pero yo lo empecé a repetir, yo sentía físicamente Brutal. ese espíritu de poder que conquista la cobardía, apoderándose, exacto, dándome poco a poco dominio propio. Yo tengo los ojos cerrados, yo no vi nada. Yo estaba era una experiencia física, o sea, algo que yo estaba sintiendo. Yo nunca había sentido una cosa tan brutal como esa. ¿Cómo poder estar experimentando un nivel de pánico tan alto como el que yo estaba sintiendo, tan descontrolado como el que yo estaba sintiendo? Que la palabra de Dios te calmara. Y es que imagínense como si el pánico fuera una maleta encima de mí y poco a poco la estaban arrastrando fuera, arrastrándola fuera de mi cuerpo, fuera de mí, sacándomela de encima. Y yo sentía como si yo me creciera cada vez un poco más y un poco más y podía dominarme físicamente cada vez un poco más, un centímetro más y un centímetro más. Ese espíritu de poder, yo lo sentí físicamente ese día. Que lo tenemos. Dice la palabra que lo tenemos. Yo creí que yo tenía acceso a yo creí que yo tenía acceso a ese espíritu y lo declaré. Amén. Y lo experimenté. Amén. Y esa experiencia fue bien brutal. Amén. Claro. ¿Tú has tenido alguna experiencia con la palabra así? Pues mira, yo nunca he padecido de ataque de pánico ni de ansiedad, nada, gracias al Señor. Pero ante la situación que pasé de enfermedad, sí, los dolores cuando comenzaban me empezaban a dar como un poquito de ansiedad porque sabía que se iba a proporcionar, que se iba a elevar, porque siempre lo hacía lentamente. Así que un día que no sabía qué era eso, pero sí me dio un dolor bien fuerte, como a las 2 de la mañana, a mí me despertó el dolor. Cuando yo me desperté, el lado de mi cuerpo derecho no se quedó paralizado, no tenía movimiento. Pero yo grité tan fuerte por el dolor que Abner se levantó, mi esposo, que es Abner, se levantó. Y le dije, yo no puedo mover la mitad del cuerpo. Y él me decía, pero dame tu brazo. Y yo no podía mover el brazo. Él me cogió, me cogió. Y así mismo me llevó al hospital. Pero realmente, como no se sabía lo que tenía, me hicieron estudios, me hicieron los CBC. Lo primero que te hacen en sala de emergencia son las pruebas. Si esas pruebas no salen, te hacen un MRI. Si en el MRI no sale nada, pues ellos no pueden hacer más nada. Porque es que no se ha visto nada y ellos no tienen justificación para poder dejarte en sala de emergencia. Por eso era lo que ellos decían. Así que ellos me pusieron hasta Demerol. Pero el dolor no se me iba así. En un lapso de tiempo empecé a coger el movimiento. Porque ya en el carro yo ya estaba teniendo movimiento. Fue como cuestión de minutos o hasta llegar al hospital, pero ya lo podía mover bastante cuando llegué al hospital. La cuestión fue que yo salí del hospital con el mismo dolor, porque el dolor era igual, era intenso. Pero como me pusieron me pusieron tantos medicamentos en un lapso de tiempo en casa, yo me quedé dormida. Cuando nuevamente me levanta el dolor. Y yo creo que fue la primera vez que experimenté tanta ansiedad en ese momento por tan fuerte que me había dado el día antes. Yo acabo de salir de sala de emergencia, no puedo volver a la sala de emergencia. Y en ese momento, no sé por qué, porque realmente yo escucho canciones, pero yo no las canto así. Yo creo que yo es la única persona que canta en casa así como a grito. Yo no sé, yo creo que fue como mi defensa el cantar. Y yo empecé como Cristo yo te amo. Y yo empecé a decir solamente ese versículo tocándome el lado del dolor, recordándome de la situación de lo que había pasado aquí con la anciana. Pero yo no oré en ese momento, lo que hice fue cantar en vez de orar. Normalmente yo oro. Cuando yo estoy cantando, de momento, no te puedo decir como que mi cuerpo se fue, porque no fue mi cuerpo. Era la primera vez que yo tenía una revelación despierta, que yo lo podía visualizar.
siempre o normalmente Dios me habla o, ¿verdad? O en sueños o de otras maneras, pero nunca de una revelación. Y mientras yo cantaba, yo veía esa revelación estaba viendo ahí en vivo y de momento cuando yo estoy cantando, yo me veo visualizada con mis hijos y mi esposo en una mesa del Señor, junto a ángeles. Obviamente uno no ve al Señor, pero sí ve la iluminación. Y esos ángeles empezaron a cantar Cristo yo te amo junto conmigo, pero en algún momento ellos comenzaron a decir el Salmo 23 de Jehová es mi pastor. Y yo estoy como impresionada dentro del sueño, pero yo me sentía tranquila dentro de ese sueño. Y cuando ellos comienzan a recitarlo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, era como lo decían como que todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares pastos te haré descansar junto a aguas de reposo. Cuando dice unjo tu cabeza con aceite, los ángeles comienzan a tocar a mis hijos, a tocarnos a todos y a empaparnos de aceite. Y en ese momento ellos cuando llega el que dice mi vara y mi callado me te infunden aliento. En ese momento los ángeles no dijeron eso, solamente lo dijo una voz, una persona. Y era tan fuerte y tan potente que nosotros comenzamos a llorar. Él dijo, mi vara y mi callado te infunden aliento. Y para nosotros eso fue como una autoridad que vino sobre nosotros. Pero yo estoy viendo a mis hijos, a mi esposo, eso no me está pasando a mí nada más, estamos todos en la mesa. Pero para mí fue tan impresionante que cuando yo termino de ver la revelación, yo estoy cantando todavía. Entonces Yomar en ese momento entré a mi cuarto y me dice, mami, tú estás cantando bien duro, porque tú cantas así. Y yo comencé a llorar. Cuando yo leo el versículo, ¿verdad? Que abro mi Biblia y leo el versículo, el Señor me comienza a explicar cómo David se sentía en ese tiempo con sus angustiadores, con todo lo que la atormentaba dentro de su mente. Y él, mientras, ¿verdad? Yo oraba y leía el versículo, él me decía, no te preocupes porque yo tengo una mesa delante de ti. Yo te voy a cuidar, en este proceso tú vas a salir. Fue una administración tan bonita del Señor que a mí se me olvidó el dolor, literal. A mí se me quitó el dolor. Y esporádicamente dentro de todo el proceso, mis mejores experiencias de intercesión, de oración, de administración, fue en ese tiempo. Cuando tú experimentas procesos no solamente de enfermedad, pues el mío fue de enfermedad, el tuyo puede ser otra cosa, la sensibilidad que tiene el alma para poder procesar la palabra del Señor, la administración del Señor es tan poderosa que obviamente sería hipócrita decirte que yo quiero volver a esos dolores porque no es real, pero es tan sensitivo y a veces los procesos que nosotros pasamos no nos damos cuenta que hay un carácter formándose en eso y para mí la mejor administración o la mejor revelación que Dios me pudo haber dado fue esa en mi vida. Y ahora lo cuento porque lo he contado muchas veces a mis hijos para no llorar. Y a mi esposa explicándole porque realmente cuando viene la mesa del Señor, cuando hacemos, ¿verdad? Aquí en la iglesia la mesa del Señor, para mí es tan significativa porque me hace procesarme, ¿verdad? A ese tiempo tan bonito. Tan bonito que yo me imagino que así lo experimentó David, porque yo dije, es imposible que David haya escrito ese versículo sin haber pasado una revelación tan poderosa como la que yo vi. Porque si no, él no tenía manera de escribir eso tan perfecto, tan... No, y que en esos tiempos ellos no tenían el Espíritu Santo. Tenía que ser literalmente, directamente Dios con ellos, sí. Sí, es verdad, tienes razón. Fíjate, me has hecho pensar ahora en eso, que quizás por eso, de ahí viene la intensidad y la profundidad de los salmos. Claro. Ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios todo el tiempo, pero tener acceso a la presencia de Dios en ese momento y a la revelación de Dios y de quién era Dios,
era un acontecimiento, era algo especial, era porque Dios iba es como Dios iba donde ti, no sé explicarlo, era algo distinto. Era una convicción distinta. La palabra, yo no, en mi ¿verdad? A mí fue el Salmo 121, a ti el Salmo 23, bueno, el versículo de 2 de Timoteo 1:7 y a ti el Salmo 23 fueron una experiencia física con el espíritu, la palabra se hizo real en ese momento. Por eso es que ¿verdad? Por eso es que tenemos la convicción de que la palabra está viva. La palabra es una experiencia. No es un simple libro, la palabra es algo que es una experiencia. Y qué brutal que si podemos tener experiencias con un salmo y con un versículo aparte, pensar que tenemos 66 libros llenos de cientos de versículos, que de cuántas experiencias nos estamos privando por no pasar tiempo en ella. Eso es así. Esperemos que esto te haya motivado a abrir la Biblia, a buscar alguna experiencia, a buscar algo de Dios aquí, algo que eventualmente pueda ser de bendición y de fortaleza para otro. Si no conoces al Señor y quieres darle tu vida al Señor o quieres experimentar o quizás decir, mira, lo que ellas están diciendo está brutal, Dios no duerme, las experiencias que ellas han tenido. Yo creo que el Señor, a través, ¿verdad?, de lo que estamos hablándote y testificándote, es porque el Señor quiere trabajar con tu corazón, trabajar con tu vida, trabajar con tu alma. Y aunque te sientas inmerecido, coge la palabra del Señor. Dile, Señor, yo no entiendo nada de lo que está pasando en mi vida. Y yo solamente quiero confesarte que mis pecados y que tú entres a mi corazón y que yo a través de esa Biblia pueda experimentar lo que ellas han experimentado, porque todos somos hijos del Señor. Dios nos ama a todos por igual. Y yo creo que el llamado que el Señor está haciendo es que Él viene pronto, que Él quiere que tu alma se salve, Él quiere que tu vida llegue al cielo, Él quiere que experimente, que Él sana, que Él salva, que Él restaura, que Él tiene propósito, que Él tiene vida para tu corazón y para tu familia y para tu gente, tu alrededor. Pero yo creo que es una decisión lo que uno toma. Y siempre, ¿verdad?, le hablamos a las personas cristianas o le hablamos a las personas que ya están convertidas, pero creo que es importante que si tú estás viendo esto y tú no le conoces, tú no tienes que esperar experimentar, ir a una iglesia o que alguien te ore. Yo creo que también Dios trabaja a través del tú a tú. Y yo creo que si tú estás ahí y tú sentiste que esto te favoreció, que tú anhelas eso en tu corazón porque sientes un vacío en tu corazón, yo creo que este es el momento para que tú lo puedas hacer. Amén. Amén, amén. Sin nada más que añadir, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.